Hola, en esta lección vamos a comenzar a hablar de un tema que va a seguirse presentando a lo largo del curso y es el tema de la integral de línea. Para definir lo que es una integral de línea vamos a comenzar, como se hace normalmente en los textos, hablando de lo que es un campo vectorial, aunque quizá el concepto de campo vectorial ya les sea familiar de los cursos de cálculo diferencial en varias variables y particularmente de los cursos de física. La definición que vamos a utilizar es esta. Vamos a decir que F es un campo vectorial en Rn. Aquí también, tal como hicimos cuando se habló acerca de curvas, en donde nos fijábamos en curvas en Rn en forma general, aquí también vamos a hablar de campos vectoriales en Rn, aunque de nuevo los casos más comunes y los que vamos a estar tratando en los ejemplos van a corresponder normalmente a R2 o a R3, pero la definición general es esta: F es un campo vectorial en Rn si F es una función definida en algún abierto, vamos a llamarle U mayúscula, de Rn en Rn. Es decir, esta primera definición que aquí estamos presentando más o menos corresponde a esto. Tenemos aquí, vamos a suponer, Rn, y en este espacio nos fijamos en algún abierto que estamos llamando U, y entonces F va a ser una función cuyos valores también van a pertenecer a Rn. Entonces, en ese sentido, un campo vectorial es un ejemplo particular de las funciones de Rn en Rm en forma general. Aquí lo que tiene de especial es que estamos, vean ustedes, limitándonos a que estas dos dimensiones coincidan, pero la forma en que se representa un campo vectorial no es precisamente como una función que a cada punto de su dominio la asocia a un punto de su contradominio, sino que en este caso, y particularmente por las aplicaciones físicas que este concepto tiene, lo que se suele hacer es más bien, en forma gráfica, algo como esto. Si nos fijamos en algún punto particular del dominio de este campo vectorial, lo que hacemos es que el valor de la función f en ese punto lo indicamos precisamente por un vector en ese punto. Entonces, si aquí estoy hablando del punto P, entonces ese punto tendría una cierta imagen que sería f evaluada en P, que es un vector de Rn. Y un vector de Rn pues lo podemos ver como una flecha, por lo menos lo podemos tratar de representar gráficamente de esa manera, pero ahora esa flecha la ponemos justamente en el punto P. Entonces, si me fijo en algún otro punto diferente del dominio de este campo vectorial, digamos que aquí tenemos un punto Q, entonces ese otro punto tendría otra imagen bajo F. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, f de q y el vector correspondiente, que sería el valor de esta función en q, pues lo que hacemos es representarlo aquí mismo de esta manera. Es decir, cuando pensamos en un campo vectorial, lo que hacemos es imaginar, en lugar de dos copias de Rn, todo lo podemos representar o imaginar en una sola copia de Rn de esta manera. Como decía, esta forma de hacer las cosas, esta conveniencia, es básicamente por el tipo de aplicaciones que regularmente tiene el concepto de campo vectorial en la física, pero no necesariamente cuando hablamos de campos vectoriales tenemos que pensar en aplicaciones físicas. De hecho, lo que hacemos regularmente en ecuaciones diferenciales también se puede asociar con campos vectoriales de una forma un poquito diferente pues a lo que se utiliza dentro de la física en forma más general.
Entonces, lo que significa, pues repito, un campo vectorial es una función que va de algún Rn en Rn, pero esta definición conviene ampliarla para el caso en donde el dominio de la función no necesariamente es algún abierto de Rn. Recuerden, y esto lo vimos previamente cuando hablábamos de curvas diferenciables, que es conveniente fijarse en abiertos porque todos los puntos de un conjunto abierto, por definición, son puntos interiores, y al ser puntos interiores nos podemos acercar por todas las direcciones posibles y entonces podemos definir sin mucho problema lo que significa la diferenciabilidad de una función. De hecho, aquí nuevamente podríamos imponer la condición de que f sea una función diferenciable. Ya sabemos qué significa esta definición, aunque para algunas de las cosas que vamos a hacer a continuación no es necesario que la f sea diferenciable. De hecho, para algunos puntos es suficiente con la continuidad de esta función. Entonces decía, esta definición que aquí tenemos es conveniente, sobre todo cuando queremos hablar de la diferenciabilidad de un campo vectorial, pero hay aplicaciones, como ya iremos viendo en esta misma lección y más adelante cuando hablemos de integrales de superficie, que es necesario ampliar la definición de campo vectorial para funciones que no necesariamente estén definidas en algún abierto de Rn, sino que pueden estar definidas en alguna curva o en alguna superficie. Y eso es justamente lo que vamos a estar utilizando más adelante. Un ejemplo para que se vea que no es tan artificial el fijarse en casos en los que el campo vectorial esté definido solamente en una curva es el siguiente. Pensemos en alguna curva diferenciable, tal como se estuvo tratando en las lecciones anteriores. Entonces aquí tenemos la recta real. Ya sabemos que una curva en Rn va a tener una imagen, que es lo que tradicionalmente conocemos bajo el concepto de curva, pero aquí, recuerden, distinguimos entre la curva, que es la función, y su imagen, que hemos venido llamando trayectoria. Entonces, si esta curva efectivamente es diferenciable, entonces en cada punto de su imagen hay un vector tangente que se determina mediante esta derivada. Y aquí precisamente en cada punto de la curva vamos a tener un vector que pertenece a Rn, justamente. Entonces vean que es algo parecido a lo que señalaba aquí antes, en donde en cada punto de este abierto podíamos estar asociando un cierto vector. Aquí no lo indiqué, pero ahora lo hago. Ese sería f de q. Entonces, en el caso de una curva diferenciable, hay una manera natural y útil de definir un campo vectorial, pero este campo vectorial solamente está definido en los puntos de la imagen de la curva. Vean que si me fijo en cualquier punto que no pertenezca a la imagen de C, allí no tiene ningún sentido hablar del vector tangente a la curva. Entonces, este tipo de aplicaciones en particular en esta lección van a ser importantes. Adelantándome un poquito, si por ejemplo pensamos en una superficie, hablando de R3 por ejemplo, entonces vamos a ver más adelante que podemos fijarnos en vectores que sean normales a la superficie y de nuevo en cada punto de esta superficie vamos a poder construir vectores normales, pero si nos fijamos en algún punto que esté fuera de la superficie, allí no tendríamos forma de definir lo que sería un vector normal si no estamos en contacto con la superficie misma. Entonces, en este caso, el dominio de este campo vectorial, aquí también lo que vamos a tener es una función que a cada punto, pero a cada punto de la superficie solamente, se le va a poder asociar un vector que va a tener la característica, por ejemplo, de que sea perpendicular a la superficie.
Entonces vean ustedes que una curva, una trayectoria pues, y una superficie no son abiertos de R3, por ejemplo. Aquí si tomamos cualquier punto de esta superficie y nos imaginamos una vecindad abierta centrada en ese punto, por fuerza esa vecindad no va a estar contenida en la superficie, sino que se sale por un lado y por el otro. Entonces aquí tenemos conjuntos que no son abiertos, en donde necesitamos, por las aplicaciones que ya estaremos viendo después, necesitamos definir, extender este concepto de campo vectorial. Entonces, en resumen, lo que estamos aquí pues diciendo es que un campo vectorial en Rn es una función que va de Rn en Rn, pero no cualquier función de Rn en Rn la vamos a ver siempre como un campo vectorial. Digamos que lo de campo vectorial es un nombre específico que damos a funciones que van de Rn en Rn, pero pensando en aplicaciones particulares. Entonces, no necesariamente si tenemos una función de R3 en R3, vamos a estarla viendo o asociando con el concepto de campo vectorial, pero al revés sí. Si estamos pensando en un campo vectorial, pues entonces lo que queremos decir es esto. A cada punto de un abierto o quizá de un subconjunto que no tiene que ser forzosamente abierto, le asociamos un vector que pertenece al mismo espacio. El hecho de que estos vectores, las imágenes de f, pertenezcan a Rn, quiere decir que esto que está aquí es una eneada de números reales, exactamente como la P lo es también. Vean que si P, Q, etc. son puntos de Rn, quiere decir que son eneadas de números reales, y la imagen de P o Q bajo F, también por el hecho de que pertenecen a Rn, son eneadas de números reales. En particular, vean que, de acuerdo con eso, podemos escribir una expresión como esta. Aquí tendríamos F1 de P, etc., hasta Fn de P, y noten muy cuidadosamente la diferencia en notación. Aquí del lado izquierdo estoy poniendo una flechita encima de la F para indicar que esta F corresponde a algo que tiene valores en Rn, o sea, sus valores son vectoriales. Su argumento también es vectorial porque P es un punto de Rn. Y a diferencia de eso, estas F minúsculas no tienen la flechita encima para indicar que aquí estamos hablando de funciones de valores reales. Es decir, cada una de estas n entradas es un número real que depende de P. O sea, que cada una de estas f's, digamos f1 por decir algo, va a ser una función que va de u en los reales. A cada punto de este conjunto le va a corresponder una cierta imagen. Esa imagen es una eneada de números reales. Entonces tengo n funciones que vamos a llamar las componentes de f, y cada una de esas componentes es una función que va a depender de n variables, pero sus valores van a ser números reales. Es algo muy parecido a lo que vimos cuando hablábamos recientemente acerca del concepto de una curva. Aquí, en el caso de las curvas, recordemos, habíamos visto que si nos fijamos en algún punto del dominio de la curva, entonces C de t tiene que ser un punto de Rn. Si esta C es una curva en Rn, entonces C de t es un punto de Rn, y al ser un punto de Rn, pues entonces tiene que ser una eneada de números reales, y esa eneada de números reales la escribimos de esta manera. Simplemente todo esto es un punto de Rn, entonces son n números reales que dependen de t. Cambiamos esta t por otro valor diferente, entonces su imagen va a ser otro punto de Rn, y al ser otro punto de Rn, pues va a ser otra eneada distinta, y por lo tanto estas n entradas, que son números reales cada una de ellas, es una función de t. Entonces aquí la diferencia es que, por ejemplo, x1 es una función que va, por ejemplo, de un intervalo a b, que es lo que hemos visto en algunos ejemplos previamente, y sus valores son reales. Entonces vean ustedes la diferencia.
Estas f's mayúsculas son funciones cuyo dominio es algún subconjunto de Rn, mientras que estas x minúsculas tienen como dominio un subconjunto de R nada más, pero en un caso y en el otro los valores de estas funciones son números reales. Entonces, bueno, esa es la situación, esa es la definición, y así como una curva se puede construir fácilmente con solo inventar n funciones que vayan de un intervalo a los reales. Por ejemplo, podemos tomar aquí 3t, el seno de t, e a la t coseno de t, en fin, simplemente la única condición es que cada una de estas entradas sea función de t. Y si todas esas entradas son funciones diferenciables, eso garantiza la diferenciabilidad de la curva. Aquí ocurre algo similar, tal como sabemos del curso de cálculo diferencial en varias variables. Esta f, vista como una función de Rn en Rn, es diferenciable si solamente si cada una de estas funciones, que son funciones que van de Rn en R, tiene que ser diferenciables. Entonces, esto de nuevo es algo conveniente porque nos permite partir un problema en n problemas para averiguar si una función de estas, un campo vectorial, es diferenciable. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en las n componentes y a la inversa. Si construimos, si inventamos n funciones diferenciables, por ejemplo, de valores reales, ya de esa manera podemos construir nosotros arbitrariamente un campo vectorial diferenciable también. La continuidad o la diferenciabilidad de esta f con la flecha encima va a ser equivalente a la continuidad o a la diferenciabilidad simultánea de estas n componentes. Aquí hablamos de componentes y aquí también. Son algo similar, recuerden, porque el valor de la f en el punto P es un punto de Rn y el valor de C en T también es un punto de Rn. Por eso las cosas son muy similares, con la única diferencia de que el dominio de un campo vectorial son puntos de Rn, ya sea elementos de algún conjunto abierto o elementos de algún otro subconjunto, mientras que en el caso de una curva diferenciable o no, su dominio es algún intervalo de la recta real. Bien, ahora lo que vamos a ver es que es posible combinar estos dos conceptos, es decir, ya habíamos estado hablando acerca de curvas diferenciables, ya vimos algunos ejemplos, inclusive ya sabemos cómo, por ejemplo, para el caso de una curva diferenciable, uno puede definir la longitud de la curva. Y ahora vamos a ver que esta idea de una curva diferenciable se puede unir con la definición de un campo vectorial para definir lo que se llama una integral de línea. Entonces, aquí hacemos un punto y aparte. Y ahora vamos, ahora sí, a la definición de lo que es una integral de línea. Entonces, vamos a pensar en Rn, algún valor particular de n, puede ser R2, R3, etc. En principio también se podría pensar en R1, pero allí la diferencia, digamos, no es muy grande con respecto a la integral elemental. Así es de que normalmente cuando pensamos en integrales de línea, pues regularmente lo hacemos en relación con espacios Rn, donde la n es mayor o igual que 2, pero como ustedes van a poder ver, la definición también se aplicaría, inclusive si la n vale 1, pero ese caso trivial no se le llama integral de línea por ser, digamos, un caso demasiado simple. Entonces vamos a suponer dos cosas. Vamos a suponer que tenemos una cierta curva que tampoco se le va a pedir mucho. Lo único que le vamos a pedir es que sea una curva diferenciable. Inclusive si no es regular, eso no es grave. Es decir, si pensamos aquí que la t es el nombre de la variable independiente para la curva. Recuerden, si pensamos que esta t es el tiempo, entonces la imagen de c se puede ver como la trayectoria de una partícula que
la cual es función del tiempo. Para cada valor de la t tenemos un cierto punto y aquí pues conviene dibujarlo. Entonces este punto de Rn es la imagen de c de t, y si la curva es diferenciable vamos a tener un vector tangente a la curva, que también se le llama vector velocidad por su relación con lo que se emplea en la mecánica elemental. Y ahora a esta imagen, a esta situación que ya habíamos estado tratando previamente, vamos a agregarle la posibilidad de contar aquí con un cierto campo vectorial que puede estar definido en algún abierto que contenga a esta trayectoria. Es decir, lo que me interesa es que en todos los puntos de la imagen de C esta f esté bien definida. Entonces, si me fijo en particular en este punto, entonces lo que voy a suponer es que allí vamos a tener el valor de f en el punto C de T. Entonces, eso es lo que sabe hacer la f. La f en cualquier punto de su dominio lo que nos da es un vector que pertenece a Rn. Entonces aquí tenemos un vector que pertenece a Rn, que ya sabemos cómo se calcula. Si la curva está dada de esta manera, entonces el vector c' de t, aquí lo escribo, se puede calcular como ya hemos visto previamente así. Lo único que necesitamos es ir derivando una por una las funciones componentes que equivalen a la definición de la curva C. Algo similar ocurre con esta f. Esta f, por darnos un vector que pertenece a Rn, o sea, la f, recuerden, es una función que en cada punto de su dominio nos va a dar un vector que pertenece a Rn, ya lo decíamos antes. Entonces, esto que está aquí lo puedo ver como una eneada también, y siguiendo la notación que veíamos arriba, esto se puede escribir así, como f1 de c de t, son demasiados paréntesis quizá, lo cual a veces puede resultar un poquito confuso, pero esperemos que en este caso no lo sea. Aquí recuerden, los paréntesis tienen demasiadas responsabilidades. Por una parte, los paréntesis nos sirven para agrupar estos n números reales, igual que aquí arriba, y también los paréntesis nos sirven para indicar en dónde está evaluada la función. Entonces, normalmente por el contexto podemos distinguir unos paréntesis de otros, pero a pesar de ello, en ocasiones puede ser un poquito complicado el estar distinguiendo qué papel tiene cada uno de esos paréntesis. En fin, entonces, algo que nosotros conocemos en Rn es el hecho de que existe un producto interior que podemos realizar entre vectores de ese espacio. Es decir, aquí tengo una eneada de números reales, aquí tengo otra eneada de números reales, y es así porque, repito, este es un vector de Rn, este también, y uno puede obtener un valor real mediante el producto punto o producto interior de vectores. Entonces yo ciertamente puedo hacerlo, puedo fijarme en f de c de t y puedo hacer el producto punto, ahí lo pongo bastante visible. El resultado de ese producto punto, recuerden, es un número real que corresponde a la primera componente con la primera, más la segunda con la segunda, etc. Así es como se define el producto interior usual, o el producto punto o escalar en Rn. El resultado de esto es un número real que depende de t, y como esto es una función que depende de t, es decir, esto que está aquí es un número real que para cada valor de t en este intervalo puede ser un número real diferente, y si todo esto por lo menos es una función continua, y de hecho no es indispensable que sea una función continua, ya sabemos que podemos tener funciones discontinuas que a pesar de eso son integrables, pero si exigimos mínimamente la continuidad de estas funciones, entonces ya eso garantiza
la integrabilidad de esta función. Entonces tiene sentido fijarnos en la integral de esto sobre la única variable de la que este número depende. Vean que esto es un número real que depende de t, este es un número real que depende de t, y así con cada una de estas entradas. Todo este producto punto, aquí claramente se está exhibiendo que depende de t. Todo este producto punto, o este producto escalar, es un número real que depende de t. Entonces yo puedo integrar eso y algo va a resultar. Lo que va a resultar es un número real. Aquí lo recalco, esto es un número real que puede ser positivo, negativo, cero o cualquier cosa, cualquier número real. Y esta integral se va a expresar en lo sucesivo de una forma especial, abreviada, que es esta. Va a ser la integral de línea sobre la curva C de f punto de S minúscula. Y aquí desafortunadamente no hay uniformidad con respecto a la notación. En algunos textos, en lugar de utilizar esta notación, también esta integral se representa con otros símbolos, por ejemplo, como la integral sobre C de f punto de R, o también como la integral sobre C de f punto de P. En fin, hay varias formas de expresar esto que se conoce como la integral de línea de f sobre la curva C. Y también en la física, por ejemplo, se llega a utilizar frecuentemente esta otra notación. Así es de que pues hay varias formas de representar esto mismo, y pues hay que tener cuidado, o hay que pues ser precavido para entender cuál es la notación que cada texto utiliza. Entonces, bueno, lo que vamos a estar usando más comúnmente es esta notación que está aquí, o esta, cada una de las cuales tiene ciertas virtudes. Bueno, entonces voy a quitar lo que en este momento no vamos a utilizar, y lo que procede en este momento es irnos directamente a ejemplos para que vean cómo funciona esta definición. Entonces, esto que está aquí a la izquierda, repito, es lo que se llama la integral de línea. Entonces aquí a esto le llamamos integral de línea de f sobre C, sobre la curva C, o sobre C, simplemente. Esa es la terminología que se emplea. Entonces vamos a inventar un ejemplo, y el ejemplo que voy a tomar es un ejemplo en R3 para que sea pues simple, al mismo tiempo no demasiado trivial. Entonces vamos a fijarnos en el siguiente caso. Vamos a suponer que se tiene un campo vectorial dado de esta manera: f de x, y, z igual a x cuadrada, x, z cuadrada, 2x, y, z. Entonces aquí nada más es importante tener en mente que, como explicaba antes, un campo vectorial lo que tiene que hacer, si está definido en Rn, es que a cada punto de Rn nos tiene que asociar otro punto de Rn. Entonces aquí en este caso, este sería un campo vectorial en R3, y entonces para cada punto de su dominio que debe de pertenecer a R3, o sea, tiene que ser una terna de números reales, el resultado, el valor del campo vectorial tiene que ser otra terna también formada por 3 números reales. Y efectivamente, si x, y, z son reales, estas expresiones nos van a dar reales. Y en este caso, este campo vectorial, como ustedes pueden ver, está definido en todo R3, y de hecho es diferenciable en todo R3, ya que todas estas funciones son diferenciables en todo este espacio. Entonces vamos a tomar este campo vectorial, decía, y la curva que vamos a tomar es la siguiente: c de t, vamos a definirla como 2 coseno de t, seno de t, 1. Entonces lo que uno puede ver es que la imagen de esta curva es una elipse que tiene semiejes 2 y 1,
y se encuentra en el plano z igual a 1. Vean que la última entrada es una constante, y entonces lo que vamos a tener, por una parte, si lo podemos imaginar en 3 dimensiones, sería algo más o menos de esta forma. Entonces la elipse va a encontrarse en un plano donde la z es constante, z es igual a 1. El centro de esta elipse estaría en este punto de coordenadas 0, 0, 1. El semieje mayor está en la dirección x, vale 2, y el semieje menor está en la dirección y vale 1. En realidad no es necesario el tener una idea muy clara de cómo es la imagen de la curva, pero bueno, en este caso es algo así de sencillo. Y vamos a suponer que t se encuentra entre 0 y pi, por ejemplo. Entonces esta curva va a ir de este punto de coordenadas 2,0,1, este punto sería 2,0,1, y va a terminar en este otro punto que tiene coordenadas menos 2, 0, 1, como se puede ver precisamente considerando estos puntos. Cuando la t vale 0, aquí tenemos 0, aquí tenemos el coseno vale 1, y eso nos da este punto inicial. Y cuando la t vale pi, el seno vale 0 nuevamente, el coseno vale menos 1, y por eso terminamos en este otro punto de aquí. Entonces no es necesario para calcular las integrales de línea el tener una idea de cómo es gráficamente el campo vectorial. Ya señalaba que un campo vectorial se puede representar mediante un conjunto de flechas en Rn, aquí lo mencionaba previamente, y también pues en el caso de una curva pues podemos tratar de ver cómo es la imagen de la curva, pero eso no es realmente indispensable. Lo único que necesitamos realmente para el cálculo de una integral de línea es la definición misma. Entonces algo que vamos a necesitar, entre otras cosas, es la derivada, el vector velocidad, vector tangente a la curva, y en este caso eso nos da menos 2 seno de t, coseno de t, 0, que es lo que se obtiene de ir derivando una por una estas funciones con respecto a t. Entonces ya estamos listos para sustituir en la expresión que está dada arriba, y por lo tanto la integral de este campo vectorial sobre esta curva sería, de acuerdo con la definición, la integral de 0 a pi de la f de este campo vectorial evaluado en c de t, pero c de t es esta terna. Entonces lo que vamos a tener es, haciéndolo aquí paso a paso, sería la f evaluada en 2 coseno de t, seno de t, 1, que hay que multiplicar por el vector tangente a la curva, que es menos 2 seno de t, coseno de t, 0, y esto hay que integrarlo sobre t. El siguiente paso entonces es evaluar el campo vectorial de acuerdo con esta receta. La primera entrada es el cuadrado de la primera, la segunda entrada es la primera por el cuadrado de la segunda, y la tercera entrada es 2 veces el producto de las 3. Entonces en este caso lo que vamos a tener es, de acuerdo con esto, un 4 coseno cuadrado de t, la primera que es 2 coseno de t por la tercera al cuadrado, que es 1, y finalmente el doble producto de las 3 entradas, que nos da 4 veces el coseno de t por el seno de t, que hay que multiplicar en producto punto con menos 2 seno de t, coseno de t, 0. Y ahora, calculando este producto interior, lo que se obtiene, como podemos ver, es un menos 8 coseno cuadrado de t, seno de t, más 2 coseno cuadrado de t, y eso es todo, porque la tercera entrada, al multiplicarla por 0, nos da 0, entonces solamente tenemos aquí esta última contribución. Entonces ahora lo que podemos hacer es, tratar separadamente estos dos términos. La primera parte conviene escribirla de esta forma, como 8 veces la integral de 0 a pi
del coseno cuadrado de t por la diferencial del coseno de t. Aquí notemos que la diferencial del coseno es menos el seno de t, entonces este signo menos queda así absorbido. Y para esta segunda integral lo que conviene hacer es utilizar esta identidad trigonométrica. Recordemos que el coseno de 2x es lo mismo que el coseno de x más x, y eso a su vez es coseno por el coseno, o sea coseno cuadrado, menos seno por seno, que es el seno cuadrado de x. Y entonces, recordando que el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, aquí lo que nos queda finalmente es 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, utilizando esta relación, decía, 2 coseno cuadrado sería 1 más el coseno del doble ángulo. Entonces tenemos más la integral de 1 más el coseno de 2t, que hay que integrar de esa manera. Para la primera parte, es fácil ver que vamos a obtener el coseno cúbico de t sobre 3, que vamos a evaluar entre 0 y pi, y de la segunda parte lo que vamos a tener es como primitiva una t más un medio del seno de 2t, que también hay que evaluar entre 0 y pi. Entonces, tomando en cuenta que el coseno de pi vale menos 1, lo que vamos a obtener sería menos 8 tercios al evaluar en el límite superior. El coseno, repito, vale menos 1. Menos 1 al cubo nos da menos 1 también. Y eso hay que restarle el valor de esta función en 0. El coseno de 0 es 1. Así es que vamos a tener nuevamente un menos 8 tercios. Y de la segunda parte, esta t al evaluar entre estos dos límites nos da pi. Mientras que la segunda parte, al evaluar en 0, da 0. Al evaluar en pi, el seno de 2pi es 0, así es de que este término no contribuye. Eso es todo lo que tenemos, así es de que se obtiene pi menos 16 tercios. Entonces, en este caso, el resultado es un número real irracional por la presencia de pi. Y aquí lo que hay que recalcar es que, pues en general, lo que va a resultar de una integral de línea, como decía antes, es un número real que en principio puede ser positivo, negativo o 0. Entonces, bueno, espero que esto más o menos sea ilustrativo de qué es lo que uno tiene que hacer. Este mismo ejemplo que aquí tenemos nos puede servir para ilustrar otro hecho importante, y es que la integral de línea puede depender de la forma en que vamos de un punto a otro del espacio, en este caso de R3. ¿De qué estoy hablando? Bueno, vean que aquí con esta curva, su imagen comienza aquí, termina aquí. Precisamente al ir incrementando la t de 0 a pi, vamos a ir recorriendo este lado de la elipse en esta dirección. Pero también podríamos llegar de este punto a este, que son los extremos inicial y final, a lo largo de una recta, que sería pues bastante fácil de expresar y de parametrizar. Vamos a ver, continuando aquí con el ejemplo, qué pasaría en ese caso. Entonces aquí continúo más abajo. Entonces el dibujo ahora, que insisto, no sería realmente indispensable, pero nos puede servir para pues entender qué es lo que está pasando gráficamente. Entonces recuerden, estamos partiendo del punto de coordenadas 2,0,1 y estamos terminando en el punto menos 2,0,1, y una recta que une esos dos puntos, voy a llamarle c de t también, es otra curva totalmente diferente. Lo único que va a tener en común con la que consideramos en la parte anterior es que va a tener los mismos extremos. Esta curva, por ejemplo, la podemos escoger de esta manera, como 2 menos t, 0,1. De nuevo aquí este 1 constante, quiere decir que esta curva va a tener su imagen en el plano z igual a 1. Y la y igual a 0, quiere decir que vamos a estar en este plano que es justamente el plano xz. Aquí en este caso la t la vamos a limitar a que esté entre 0 y 4. De esa manera, cuando la t vale 0, aquí vamos a tener 2, 0, 1, que es este punto,
Y cuando la t vale 4, aquí vamos a tener menos 2, 0, 1, que es este otro que está aquí. El vector tangente a esta curva es claramente menos 1, 0, 0, lo cual va a ser mucho más fácil las cosas que en el caso anterior. Y la integral del mismo campo vectorial, pero ahora sobre esta otra curva, que solamente comparte los extremos con la curva anterior, pues en este caso sería la integral de 0 a 4. Ahora tenemos aquí otro intervalo diferente. Hay que recordar que la f, aquí lo pongo de nuevo, la f que estamos considerando es la misma de la parte anterior, es la terna dada por x cuadrada, xz cuadrada y 2xyz. Es justamente la misma expresión que está dada aquí arriba, x cuadrada, xz cuadrada y 2 veces xyz. Entonces lo que necesito es evaluar, aquí repito la definición que quedó arriba, lo que necesito es la f evaluada en los puntos de la curva por el vector tangente a la curva, y eso hay que integrarlo sobre t en el intervalo adecuado. En este caso, eso lo que nos da entonces es la integral de 0 a 4. La f, en este caso, vean qué es lo que hace. Recuerden que lo que necesitamos es multiplicar, bueno, la primera entrada es x cuadrada, o sea, en este caso sería entonces 2 menos t al cuadrado, coma, la segunda entrada es la x por la z cuadrada, entonces es esto, esta es la x por la z cuadrada, sería 2 menos t. Y la última entrada es el doble producto de estas tres, pero el doble producto de estas tres es 0. Eso hay que multiplicarlo por el vector tangente a la curva, que es esto, de tal forma que aquí las cosas son bastante más sencillas que en el ejemplo anterior. Aquí lo que tendríamos sería un menos que viene de este menos 1 y solamente tendríamos t menos 2 al cuadrado, que es lo mismo que 2 menos t al cuadrado, por supuesto. Entonces aquí lo que podemos hacer ahora es desarrollar este binomio al cuadrado y después integrar término a término. Lo que tenemos entonces es t cuadrada, el doble producto nos daría 4t más 4 por dt entre 0 y 4, y entonces eso nos lleva a menos una primitiva para el primer término sería t cúbica sobre 3, para el siguiente sería menos 2t cuadrada y para el último sería 4t, como podemos verificar fácilmente. La derivada de este primer término, el 3 baja se cancela, nos da t cuadrada, aquí el 2 se multiplica por este 2, nos da 4t. Y con el último, pues creo que también es bastante fácil convencerse de que esa es la expresión correcta. Todas estas funciones, todas estas potencias de t en 0 dan 0, así es que solamente hay que preocuparnos por calcular lo que ocurre en el límite superior. Entonces lo que vamos a tener sería menos 1/3 de 4 al cubo. A esto hay que sumarle 2 veces, quedaría positivo, 4 al cuadrado y finalmente menos 4 por 4, tomando en cuenta este signo menos que afecta a estos tres términos. Entonces aquí lo que sigue es un problema de aritmética. 4 al cubo sería 4 por 16, que es 64, entonces tenemos aquí menos 64 tercios. 4 al cuadrado, perdón, es 16, por 2 es 32, menos 16, eso sería menos 64 tercios. Aquí al reducir más 32 menos 16 nos queda 16. Si lo pasamos a tercios, aquí sería menos 64 más 48. 3 por 16 es 48. Y el resultado va a ser un número racional y además negativo. En este caso tendríamos 8 para 14 es 6. Entonces aquí queda menos 16 tercios, que definitivamente es algo diferente a lo que habíamos obtenido en la parte anterior.
Curiosamente, este menos 16 tercios aquí también aparece, pero definitivamente los dos resultados son distintos. Entonces, esto ilustra un hecho general que corresponde pues a que, aunque estemos partiendo del mismo punto y terminando en el mismo lugar, hablando de un campo vectorial dado, el resultado de la integral de línea depende en general del camino que nos lleve de un punto a otro. Vamos a demostrar en la siguiente lección que de lo que no va a depender la integral de línea es de la parametrización. Por ejemplo, podemos ir de este punto a lo largo de esta recta, pero esta recta se puede parametrizar de muchas formas. Pero lo que vamos a ver es que independientemente de la parametrización, el resultado es exactamente el mismo, pero si tomamos diferentes caminos, como aquí ya estamos viendo, la integral normalmente va a diferir en el resultado que obtendremos. Bueno, entonces con esto quiero concluir esta lección. Espero que las explicaciones hayan resultado claras y los ejemplos pues sean también entendibles. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.